Abramos la palabra de Dios en esta hora, en el libro de Éxodo, capítulo 12, y voy a leer los versículos 37 y 38. Los israelitas partieron de Ramsés a Socot como 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. También salió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, y muchísimas ovejas y ganado. Vamos a tener una oración para esta hora, estudiar la palabra de Dios. Padre nuestro, acompáñanos en el estudio de tu palabra ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que hemos leído nosotros es un texto que se refiere al día cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde estuvieron esclavos por 430 años. ¿Cómo llegaron a ser esclavos? La historia la sabemos, así que no vamos a repetirla. Sin embargo, permítame decirles que los descendientes de Jacob se fueron a Egipto porque allá estaba José, su hijo, y José los estaba esperando para ayudarlos y alimentarlos. Y les dio un territorio hermoso, un territorio llamado Gosén. Allí estuvieron por 400 años. Pero Dios había dicho que los iba a rescatar. Génesis capítulo 15 dice eso en los versículos 13 y 14. Pero en ese momento, cuando Dios le dice a Moisés, ve a rescatar a mi pueblo que está en Egipto, y se lo muestra a través de la zarza aquella que arde y arde y arde y no se consume, y que Dios le dice, quita los zapatos de tus pies, quita las sandalias, porque el lugar en donde tú estás es tierra santa. Moisés accede, a pesar de sus impedimentos, Moisés accede al llamado de Dios y va a Egipto para rescatar al pueblo. Y efectivamente Dios actúa a través de Moisés. A través de las plagas, conocemos la historia de las plagas que vinieron sobre Israel. Y entonces, no sobre Israel, sobre el pueblo egipcio, porque no quería dejar salir al pueblo, pero justamente en el momento en que el pueblo sale de Egipto, con ellos sale una gran multitud, que la palabra de Dios dice que salió una multitud mixta. En otras palabras, lo mixto es porque tiene varias clases de cosas, una mixtura. En el pueblo que salió de Egipto había una mixtura de gente convertida, de gente que obedecía a Dios y gente que no obedecía a Dios. Ahora, lo que te quiero mencionar es que a través del pueblo de Dios, a través de las etapas del pueblo de Dios, o a través en todas las etapas del pueblo de Dios, se encuentran allí personas que forman parte de la multitud mixta. Entonces, lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios en esta hora es que en cada congregación donde nosotros nos encontramos, en todo el mundo inclusive, encontramos multitud mixta. Esa multitud mixta que encontramos nosotros salió con el pueblo de Israel, pero no eran del pueblo de Israel. Estaban con el pueblo, se habían confundido con ellos para escapar de las plagas. Por curiosidad se unieron para saber cómo conducía Dios a esas personas, pero no estaban convencidas de corazón que Dios era el Dios verdadero. Eran egipcios, eran personas que no querían a Dios, que no obedecían a Dios. Y ese es el peligro de la multitud mixta en las iglesias, en las congregaciones, porque en las congregaciones hay de toda suerte de personas. Así que cuando el pueblo llegó a la hora de liberación, Satanás puso en mente en alguno de ellos para que también se unieran y salieran. ¿Quiénes eran los que componían esa multitud mixta? En Patriarcas y Profetas, en la página 433, yo encuentro este pensamiento maravilloso. La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría.
y profesaban adorar al Dios viviente. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y murmuraciones contra Dios. Así que los que componen la multitud mixta formaron muchos impedimentos para el pueblo de Dios. Ellos fueron los que trajeron y prepararon el becerro de oro y se lo presentaron allí a Aarón para que lo hiciera. La multitud mixta era la que recogía leña en el santo día del sábado, día de reposo, desobedeciendo a Dios. Oh, mis amados, en todas partes hay multitud mixta. ¿Recuerdan ustedes la experiencia cuando Jesús alimentó a los 5,000 en el desierto? Allí había multitud mixta. Había verdaderos discípulos, pero otros estaban reunidos con él solamente por la conveniencia del pan cotidiano, no el pan espiritual. Y Jesús se los dijo: me seguís no porque comisteis mi sangre, no porque bebisteis mi sangre, no porque comisteis mi cuerpo, mi pan, vida eterna. No, estáis allí o están aquí porque ustedes tienen conveniencia particular. Y así encontramos en el pueblo que seguía a Jesús, también había multitud mixta de toda clase. Y dentro de esos estaba Judas Iscariote. Aunque él tenía el mejor pastor, tenía el mejor líder, tenía el mejor maestro y era el más sabio maestro, el mejor amigo, Judas se perdió. Nosotros nos perdemos, hermanos, porque no entregamos nuestro corazón a Jesús completamente. Pero Jesús quiere que nosotros nos entreguemos. En la parábola que encontramos nosotros registrada en Mateo capítulo 13, los versículos del 36 al 43, allí está la parábola del trigo y la cizaña. Y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cómo hay cizaña en la tierra donde solamente se sembró buena semilla? Y Jesús les dice: el enemigo de Dios hace esto. Es el enemigo de Dios el que está con la multitud mixta. Estuvo en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira, con Simón el mago. Está en la iglesia en la cual tú te reúnes cada día de culto. Allí está la multitud mixta. Pero mi hermano querido, no te descorazones por eso. No abandones la iglesia porque haya hipócritas. No te descorazones porque haya cizaña en la iglesia, porque haya gente que critican, que maltratan a los demás. Déjale eso al Señor. No arranques la cizaña. Permite que sea el Señor el que haga el juicio. Dice el Señor que cuando Él venga, entonces pondrá la cizaña en un lugar para que se queme y el trigo en un lugar para la cosecha. ¿Perteneces tú al trigo o a la cizaña? No mires a otro, mirémonos nosotros mismos. Quiere el Señor que nosotros podamos poner nuestra mirada en Jesús, el consumador de la fe. Él es el que nos hace puros, el que nos hace libres, el que nos ayuda cada día para que seamos fieles. Que Dios te bendiga.